Lucas capítulo número 5, versículo número 4. Lucas capítulo número 5, versículo número 4. Lucas capítulo número 5, versículo número 4. Vamos a ver entonces cómo fue el proceso, cómo empezó la historia de Pedro con Dios, con Jesús. ¿Cómo fue que él empezó su historia con Jesús? Versículo 4 nos dice, usted ya sabe toda la antesala, que él estaba pescando toda la noche, que no pescó nada, venía frustrado. Esto implica muchas cosas en el contexto, implica que su economía estaba mal porque él dependía de la pesca, implica de que venía con su estado anímico mal porque esto implicaba muchas cosas, el no pescar, venía frustrado, venía cansado. Todo lo negativo es el contexto de lo que estaba pasándole entonces a Pedro en este momento. Pero dice la escritura en el versículo número 4, dice así: cuando terminó de hablar, dijo a Simón. Jesús, después de que empezó a evangelizar, empezó a hablar a todos los que estaban ahí, terminó de predicar y le dijo a Pedro: boga mar adentro y echad vuestras redes. Jesús le estaba diciendo a Pedro una vez más: haz lo que ya sabes hacer, hazlo una vez más. No era fácil escuchar el mensaje, y más que escuchar el mensaje, reaccionar al mensaje. Escuche esto, porque cuando usted viene a la iglesia, usted escucha el mensaje. Cuando usted toma la Biblia, usted lee el mensaje. Cuando usted pone YouTube o pone enlace o pone yo qué sé, usted está escuchando constantemente. Cuando usted va a los grupos de conexión, usted está escuchando el mensaje. Pero el mensaje no solo se escucha, porque no solo hay poder en escucharlo, sino que a Pedro le pasó algo interesante. El mensaje le demandó una reacción. Entonces dijo que Jesús terminó de hablar, de predicar, de enseñar, y esa enseñanza estaba moviendo en Pedro una acción. Y le dijo: recibiste la enseñanza, ahora yo te demando algo por la enseñanza. Vuelve a intentarlo. Vuelve a echar la red en el agua. Vuelve a intentarlo. Y esto es lo bonito del mensaje, que el mensaje no solo se escucha, sino que se obedece. Porque cuando usted obtiene conocimiento tan poderoso como es el consejo o los pensamientos de Dios a través de la Biblia, y usted solo lo escucha, eso no tiene ninguna reacción si usted no lo obedece. Hablábamos el jueves que la fe como tal se demuestra con las obras, decía Santiago. ¿Qué obras? Es la obediencia a lo que nosotros creemos. Si decimos creer en Jesús, tenemos que obedecer lo que Jesús dice. De lo contrario, no sería fe, no sería una creencia. Uno obedece a lo que cree. Si usted cree en Dios, usted obedece lo que Dios dice. ¿Y dónde está lo que Dios dice? En la Biblia. No es bajo nuestro concepto, no es bajo nuestro criterio, no es dependiendo cómo nosotros veamos el asunto o cómo percibamos el asunto, sino cómo Dios dice que se hacen las cosas, cómo Dios dice que vivamos y cómo Dios dice que tenemos que hacerlas. Bajo ese criterio es que nosotros nos podemos mover. Cuando usted empieza a obedecer esas cosas, entonces usted está hablando sin hablar, diciendo yo creo. Y lo que le estaba pasando a Pedro era que estaba esperando una reacción de lo que estaba escuchando. Y Jesús le dice: ya escuchaste el mensaje, ahora boga mar adentro. Y dice el versículo número 4, dice en el versículo número 5, respondiendo Simón le dijo: maestro, toda esta noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu nombre echaré la red. Aquí está mostrando una frustración. Le dice: Señor, lo que usted me está pidiendo ya lo he intentado muchas veces, lo que usted me está pidiendo ya lo he hecho 1000 veces, pero yo quiero reaccionar a la palabra y ahora lo voy a hacer en obediencia porque tú me lo estás pidiendo, tú lo estás haciendo. Y aquí es donde se viene entonces algo poderoso, porque él va a lo que usted ya sabe, él echa la red, saca demasiados pescados, y cuando él ve ese milagro, él llega en la barca llena de pescados, dice la escritura, y cuando él llega allí,
dice el versículo 8 y el versículo 9, dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban allí. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, y eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, dice la escritura, lo siguieron. Este fue el primer encuentro que Jesús tuvo con Pedro y Pedro con Jesús. Pedro escucha el mensaje, obedece el mensaje, ve resultados de obedecer el mensaje, ve los peces, y ese milagro tan poderoso provoca en él temor, no miedo, sino temor. Y el temor produce en él algo que debe ser natural en todos nosotros cuando recibimos al Señor, cuando nosotros nos encontramos con el Señor, que dice la Biblia que él, dejando todo, siguió a Jesús. Siguió a Jesús. El punto 1, 2 y 3, o sea, el camino nos lleva a nosotros a encontrarnos con Jesús, pero seguir a Jesús. En otras palabras, servir a Jesús, vivir para Jesús, no para mí, no como yo quiero, sino para Él. Y el impacto de conocer a Jesús fue tan grande en Pedro que él, dice la Biblia, empezó a seguir a Jesús dejándolo todo. Ahora, este todo es muy interesante porque es literal, es todo. Dejó todo por seguir a Jesús. En su caminar ya como cristiano, siguiendo a Jesús, él tuvo muchas experiencias bonitas y fue partícipe de muchas cosas tremendas que pasaron. Por ejemplo, él estaba cuando Jesús sanó a un hombre que tenía la mano seca. Pedro fue testigo de los sermones impresionantes que Jesús enseñaba, como la bienaventuranza, como la regla de oro, como tantas enseñanzas impresionantes que cautivaban el corazón de Pedro, que hacían que Pedro creciera en temor, en amor, en pasión, en deseos de seguir a Jesús. Él estuvo presente cuando Jesús sana al siervo del cinturón con la palabra. Él estuvo presente cuando Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín. Él estuvo presente cuando Jesús calma la tempestad. Pedro era un hombre que no solo vivía los domingos yendo a la iglesia a escuchar una palabra. Pedro estaba con Jesús y estaba viendo lo que Jesús hacía. Todos los días Pedro veía a Jesús hacer un milagro. Todos los días Pedro escuchaba y aprendía algo nuevo de la boca de Jesús. Vio milagros impresionantes, como cuando Jesús liberta al endemoniado gadareno. Estuvo en milagros impresionantes, como cuando alimentó, dice la Biblia, a más de 5,000 personas, que se creen que son aproximadamente 20,000 personas. Un milagro impresionante que él lo vio, cómo se multiplicaban los panes, cómo se multiplicaban los peces, cómo de un puñado pequeño se puede alimentar a 20,000 personas aproximadamente. Esto es algo impresionante que este hombre estaba empezando a ver, caminando con Dios. Evidencias de que Jesús no solo eran palabras, sino poder. Y esto nos pasa a nosotros. Nosotros vemos de alguna u otra manera cómo Dios trabaja con nosotros, cómo Dios trabaja con la gente. El hecho que usted esté aquí sentado en esta mañana, que usted venga todos los domingos, que usted se involucre con la visión de la iglesia, que usted le desee orar a Dios, le den deseo de buscar a Dios, es porque nosotros no somos solo seguidores, sino testigos. Dígame si usted no ha visto a Jesús hacer algo. Dígame si usted no es producto de algo que hace Jesús, de algo que hace el Espíritu Santo. El viernes estábamos en el grupo del líder Osvaldo y la prédica de Oscar fue un versículo muy interesante que decía que el Espíritu Santo es
quien convence, el Espíritu Santo es quien enseña, y no solo enseña, sino que recuerda lo que te enseñó. Es Él el que actúa, el que hace cosas en nuestra vida, y eso nos vuelve testigos. Yo soy testigo de cosas que Dios ha hecho conmigo. Mis ojos han visto cómo Dios liberta a los demoniados, cómo Dios sana a los enfermos. Hay testimonios, la evidencia existe. Y esa evidencia en Pedro, en este caso, hacía que él se apasionara, que él quisiera, que él amara a Dios. Pero él no solo fue parte o testigo de lo que Dios hacía, de lo que Jesús hacía durante el recorrido ministerial, sino que también la Biblia nos enseña que ahora él no solo era testigo, sino que ahora era parte de los milagros. Ahora era un instrumento, ahora era alguien que le servía a Dios y que Dios lo usaba para sanar también. Porque la Escritura dice que le dio autoridad a todos para que sacaran los demonios y para que sanaran los enfermos. Ahora Pedro no solo era un testigo como quizás alguno de nosotros, sino que ahora Pedro era un instrumento. Pedro era una persona que Dios usaba de una manera impresionante. Y hasta ahí va todo muy bonito. Sin embargo, no solo Pedro era testigo, y no solo Pedro era una persona que Dios usaba, sino que Pedro fue una persona que se le reveló el reino. Tuvo revelación, dice la Escritura. Mateo capítulo 16, del 13 al 19, nos enseña que vino revelación. Escuche esto, a su vida, y Jesús lo miró. Mire lo que dice Mateo capítulo número 16. Mateo capítulo número 16, versículo 13. Mateo capítulo 16, versículo 13. Atención, escuche lo que dice, por favor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Versículo 14. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino y de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cuando él recibe revelación de quién es Cristo, Dios empieza a cambiar y a darle propósito, a darle sentido y destino a su vida. Lo primero que podemos ver en el versículo 18 es un cambio de nombre. Ya ahora él no se llamaba Simón, sino que Dios le cambió el nombre por Pedro. Esto significa, en el hebreo, Simón significa Petros. Nada que ver con ya sabe usted el tema de Petro. Petros, que significa sedimentos de roca. Lo que Jesús le estaba diciendo después de la revelación, después de ser revelado esto, que yo soy el Cristo, yo voy a empezar a armar un propósito en tu vida. Tu nombre te marca por ser sedimentos de rocas, de piedras. Pero ahora yo te digo que no eres Simón, sino que eres Pedro, que significa Petra. Y Petra significa roca. Tú ahora eres la roca. En otras palabras, la Biblia también nos enseña que nosotros no podemos edificar sobre lugares donde no hayan fundamento. No se puede levantar una casa sobre la arena, que es lo que significa Petros, sino que lo estaba cambiando los cimientos y le estaba diciendo: tú eres una piedra, no eres arena, eres piedra. Y sobre las piedras se puede edificar. Sobre las cosas sólidas se pueden edificar. Lo que estaba diciendo: tú estás listo para ser edificado. Tú eres un terreno, eres una persona confiable
para poder edificar sobre ti, para poder crear un propósito sobre ti. ¿Cuál era el propósito? Que Él iba a ser los primeros en desarrollar la iglesia, el ente más poderoso del universo que es la iglesia. Pero no solo le cambió el nombre, sino que también dijo: sobre ti levantaré mi iglesia, y esta iglesia no la detendrá el infierno. No la detendrá el infierno, dice la Escritura. Sobre lo que yo voy a edificar, lo que yo te voy a entregar para que empieces, que es la iglesia del Señor, la voy a entregar con tal poder que el infierno no la puede detener. Esto me recuerda en el pasaje cuando Jesús dijo que le ha dado autoridad a la iglesia. Y esto lo dijo en una cueva donde se creía que era el inframundo, entre el bien y el mal, que venía, los demonios venían a la tierra, creían que esto era cerca de Corinto. Y Jesús se paró en esa puerta y dijo: ninguna cosa detendrá la iglesia. Le he dado poder y autoridad a la iglesia. Lo dijo sobre las puertas, supuestamente, de lo que la gente tenía en la mente, que era las puertas del inframundo. Estaba dando una orden diciendo: ustedes creen que el inframundo, los demonios y todo esto puede y tiene más poder. Yo le vengo a dar poder a la iglesia para que a partir de la iglesia nada los pueda detener, ni siquiera el mismo infierno. Era un propósito tremendo que estaban haciendo, obviamente, en Jesucristo como la piedra principal, la piedra angular, pero iba a usar a alguien que, en otras palabras, el ser Pedro se volvería confiable. Dios estaba confiando en Pedro muchas cosas. Pero no solo eso, sino que también le dijo que le daría autoridad. Sobre Pedro estaba la unción de la autoridad de atar y desatar. No bastando con esto, Pedro también estuvo en una de las revelaciones más maravillosas, según la teología, que es la transfiguración, donde Jesús entonces viene y es transfigurado, resplandece, se ve una pizca de su gloria. Y Pedro tiene la capacidad de ver esto, de quedar anodadado, de ver a Jesús glorificado. Tuvo privilegios impresionantes Jesús. Pedro, fue impresionante todo lo que hasta este momento, corriendo un poquito, digamos, en la vida de Pedro, Pedro vivió. Ahora, la gran pregunta sería: una persona que vive todo esto jamás se apartaría del Señor. Una persona que ha sido sana jamás se apartaría de Dios, ¿cierto? Una persona que tiene la autoridad de atar y desatar jamás se apartaría de Dios. Jamás negaría a Jesús. Una persona como el discípulo Pedro jamás pecaría como pecamos nosotros, que no hemos tenido esa bendición a esa escala de Pedro. Y podríamos hacer muchas conjeturas de que si viviéramos cosas parecidas a Pedro, quizás fuéramos más espirituales, más bendecidos, más cerquita a Dios, mejores ministros, mejores hijos de Dios. Eso es lo que uno pensaría, ¿sí o no? Y esa es la laguna mental que se nos hace mucho a veces en la iglesia. ¿Cómo se va a apartar? ¿Cómo se va a equivocar si usted conoce a Dios? Si usted conoce la Biblia, si usted fue discipulado aquí, si Dios lo sanó, Dios lo libertó, usted fue en un encuentro y Dios hizo cosas maravillosas. Eso no cabe en nuestra mente. Pero venían tiempos no solo de gloria para Pedro, sino que venían tiempos de zarandeo, dice la Biblia, donde las cosas iban a tornar un poco difíciles, pero lo que Dios estaba haciendo era probar o ayudar o cumplir obviamente su palabra, pero que todo ese proceso que vivió Pedro de llenarse de Dios, de recibir revelación de Dios, de tener autoridad, de sanar a los enfermos, de ver a Jesús actuar en nosotros, era una preparación. Quería que echara músculo espiritual para que cuando venga el día malo, como dice la Biblia, lo pueda resistir. Así que en los caminos de Jesús, de Dios, no todo es color de rosas. Muy bonito lo que Pedro vivió, pero ahorita venían tiempos difíciles,
donde uno asumiría que un hombre como Pedro jamás se iba a apartar, jamás iba a negar al Señor, jamás iba a pasar por momentos difíciles. Pedro estaba listo para lo que venía. Pedro debería estar listo para lo que Jesús ya venía anticipando que venía. Pero en un momento, sin que Pedro lo piense o lo imaginase, en Lucas capítulo 22, versículo 54, dice la escritura que Pedro aquí se alejó, que Pedro lo negó, que Pedro no pudo, aunque tenía la unción, lo sobrecogió el miedo y negó a Jesús, dice la escritura. Pero no solo lo negó, porque cuando hay una negación, cuando uno se aparta, cuando uno niega lo que cree a quien está siguiendo, cuando hay un retroceso en nuestra vida espiritual, cuando hay un error, cuando hay un pecado, cuando hay algo, un evento que no sabes cómo manejarlo por más usado que seas de Dios. Cuando te tocan las puertas el divorcio y por más mujer que seas de Dios, no sabes cómo manejarlo. Cuando te toca la depresión y por más de que tienes teoría de cómo salir de la depresión, no sabes manejarlo. Cuando te tocan los problemas matrimoniales y no sabes cómo manejarlo, aunque conoces la Biblia, aunque estás llena de Dios. Pedro no supo manejar y negó al Señor. Pero lo más tremendo de negar al Señor, según ese versículo, es que dice la escritura que ahora Pedro empezó a seguir a Jesús, pero no de la misma forma. Lo seguía de lejos. Pedro dormía con Jesús. Pedro se levantaba con Jesús. Pedro veía a Jesús, Pedro andaba con Jesús, Pedro comía con Jesús, Pedro vio a Jesús en su gloria. Pero una vez que lo negó, que a veces no podemos entender por qué o cómo, Lucas 22, 54, dice la escritura que él ahora estaba siguiendo al maestro, pero ya le estaba tomando distancia. Mire lo que dice la escritura. Y prendiéndole lo llevaron y lo condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Era seguidor, pero de lejos. Ya no estaba tan cerca a Jesús, ahora lo seguía de lejos. ¿Qué apartó a Pedro de Jesús? Lo apartó su negación. Lo apartó que no lo reconoció. Seguía creyendo en Jesús, seguía amando a Jesús, pero su negación, su pecado, su retroceso, su miedo, su no saber cómo manejar la situación, hace que ahora él lo coja el miedo y siga al maestro, pero no lo siga de cerca. Póngame por favor ahí. ¿Por qué? ¿Y cuál es la diferencia entre seguir a Jesús de cerca y seguirlo de lejos? Cuando usted vive con alguien, lo conoce, ¿o no? Conoce lo bueno y lo no tan bueno. Le conoce las mañitas, ¿cierto? Y las virtudes mejor que nadie. ¿Quién más le puede conocer a uno después de Dios si no es, por ejemplo, la esposa de uno? ¿Por qué? Porque estamos cerca. ¿Por qué? Porque convivimos. Porque nos acostamos juntos, nos levantamos juntos. ¿Por qué? Porque es con la persona, aunque a veces uno no quisiera, es con la persona que más comparte tiempo. Estamos cerca, nos conocemos, ya sabemos qué nos gusta, qué no nos gusta. Empezamos a complementarnos como pareja. Eso es una pareja, nos conocemos. Las parejas están para estar juntas, para estar juntas. Cuando uno está cerca, cuando uno convive cerca, uno se conoce. Pero jamás ustedes podrán conocerme a mí, por ejemplo, más que a mi esposa. Jamás. Porque ustedes me conocen de lejos, mi esposa me conoce de cerca. Y al conocerme de cerca, ella me conoce mejor. Al seguirme ustedes de lejos, nada más ven lo que yo quiero que ustedes vean de mí. Y eso mismo pasa con el Señor. Entre más cerca lo sigas, más lo conoces. David hacía una reflexión diciéndole en mis palabras: Dios es la luz
Y entre más me acerco a la luz, más la luz me resplandece. Y cuando la luz me resplandece, entonces ahí es donde viene convencimiento de pecado. La luz me resplandece tanto que puedo ver lo mal que estoy. Y eso es lo primero que pasa cuando usted está cerca al Señor. Por ejemplo, cuando usted está en encuentro al Señor. En encuentro el Espíritu Santo convence de pecados que usted jamás se imagina que podemos llegar a tener. ¿Por qué? Porque hay un acercamiento con la luz, con la fuente. Pero mientras usted siga la luz de lejos, a distancia, usted sabe que allá está la luz. Pero esa luz no tiene la capacidad de resplandecerte por dentro porque estás muy adistanciado. Y como estás tan adistanciado, sabes que la luz, pero la luz no te impacta y no alcanzas a ver lo que hay que mejorar. Por eso seguir a Jesús provoca un cambio, porque el primer cambio que provoca es mostrarte tu condición. ¿Para qué? Para que la mejores. Esto explica que las personas que siguen a Jesús de lejos no tienen un impacto tan alto en sus cambios y en su crecimiento. Porque mientras no veamos que necesitamos cambiar, que necesitamos mejorar, nunca lo vamos a hacer. Y Pedro ahora, dice la Escritura, después de haber vivido todo lo que les mostré, ahorita Pedro seguía a Jesús de lejos. Pregunta: ¿cuánta distancia estás de Jesús? ¿Cuántos pasos te ha tomado Jesús de ventaja? ¿Qué tan lejos puedes estar del Señor? Y no estamos hablando de que no lo estamos siguiendo. Seguimos sus pasos, pero ¿a qué distancia? ¿Vas ahí detrás de Él, viendo todo lo que hace, aprendiendo todo lo que hace como estaba Pedro en su momento? ¿O Jesús te cogió tanta ventaja en el camino que a leguas lo alcanzas a ver allá como un puntico? ¿Tú has visto esas personas que van caminando y se le van como alejando a uno? Cada día uno las ve más pequeñitas, más pequeñitas. ¿A qué distancia? Y la distancia determinará qué tanto cambio el Señor puede producir en nosotros. Pero lo más lamentable es que le pase a un hombre como Pedro, un hombre acostumbrado a estar con Jesús, que le pase esto. Es algo tremendo. Ahora imagínense a Pedro después de estar sentado con el maestro. Dice el versículo: ahora lo sigue de lejos. Ahora se esconde para saber dónde está Jesús. Déjeme hacer una comparativa y ojalá no sea odiosa y tampoco usted se moleste. Ahora solo busco a Dios en la iglesia. Ahora solo sigo a Jesús los domingos en el culto. De lunes a viernes mi vida es trabajo no más. Solo el domingo es del Señor. ¿Qué distancia te tomó? En la iglesia hay hay muchos momentos, muchas formas de crecer, pero yo me conformo solo con seguir a Jesús de una posición. Y lo seguimos de lejos, y de lejos no genera tanto impacto. Por eso vemos personas en las iglesias años de años, buenas personas, pero no hay un cambio a través del tiempo. No han podido dejar cosas que el Señor nos ayuda a solucionar. No hemos podido buscar la libertad en algunas áreas que estamos todavía siendo oprimidos. No hemos podido dejar cosas en nuestro carácter que es necesario cambiar y que el Señor te puede ayudar. No hemos podido entregarle al Señor la mentira. No hemos podido entregarle al Señor cosas acá que llevamos en el corazón. Pero cuando estás cerca al Señor, el Señor todos los días está chuzando. Hay que mejorar, hay que cambiar, hay que entregarle eso al Señor. Pero estamos cómodos siguiéndolo de lejos, porque de lejos no sentimos esa incomodidad. No sentimos ese deseo de, sí, tengo un problema, pero ¿cómo? No quiero resolverlo, yo estoy bien así. La pregunta es, si le coges el paso al Señor, vas a crecer, que es la intención, es la objetividad de hacer lo que hacemos. No te puedes morir, no pueden caerte los 100, los 80, los 20, no te pueden pasar más 2, 3, 4, 5 años siendo el mismo. Hay algo en la operación que no está funcionando. A Jesús hay que seguirlo de cerca para que
podamos provocar cambios acá adentro. Ahora, ¿qué hace que Jesús nos coja ventaja? La negación, el pecado, nuestros malos hábitos, nuestros dolores, nuestras angustias, nuestros hábitos destructivos, nuestra forma de ver la vida. Porque muchos creemos a Jesús como un precepto. Creemos en Dios porque mi mamá creyó en Dios, porque mi abuelo creyó en Dios, porque todos creyeron en Dios, porque me trajeron a la iglesia y yo me acostumbré a ir a la iglesia, pero no hay un conocimiento de Jesús. Jesús puede y quiere hacer algo con nosotros, pero no podemos seguir siguiéndolo tan lejos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en Juan capítulo 21 pasa algo impresionante. Quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Pasa algo que me llama muchísimo la atención. Cuando nosotros nos dejamos coger distancia, o hablemos más claro, cuando nosotros pecamos, nos equivocamos, fallamos, tomamos malas decisiones, llámele como quiera, pero el fin de llamarlo como usted quiera, el fin de eso es apartarnos. El fin de eso es cogerle distancia a Jesús. Cuando hay un error repetitivo, cuando no hay un cambio de conducta en nosotros, que la Biblia le llama eso pecado, el pecado nos separa, nos adistancia de Jesús. Y lo que hace el pecado, que me parece también tan terrorífico, no solo es que los demás sufran, como hemos hablado anteriormente, sino que el pecado te vuelve al punto de partida. Escuche esto. Y es impresionante, yo quiero que usted lo lea, porque el punto de partida de Pedro fue una barca, pescando y estando frustrado. Así se lo encontró el Señor. Ese era Pedro sin Jesús, frustrado, cansado, con problemas económicos, con una suegra, que eso sí es un problema. Y Pedro vive todas las experiencias que le conté ahorita anteriormente, y cuando él niega a Jesús, cuando él se aparta de Jesús, por decirlo así, casualmente, entre comillas, él vuelve a su punto de partida. Y dice que tiempo después, Pedro, el que se le había entregado las llaves del reino, Pedro, el que había visto a Jesús glorificado, Pedro, el que se le había revelado quién era Cristo, se encontraba una vez más pescando toda la noche, dice la Escritura. Se encontraba frustrado tratando de sacar un pescado. ¿Y sabe qué es el problema de volver atrás? Que ya uno vuelve atrás teniendo un propósito, antes no lo tenía. Y Pedro tenía que estar pescando hombres y ahora se encontraba pescando pescados, valga la redundancia. Volvió al mismo punto de partida, porque eso es lo que hace el pecado o la distancia hacia Jesús. Una vez de que lo negamos, que nos equivocamos, volvemos al mismo punto de partida. Por eso la Biblia dice que cuando uno le abre puertas al enemigo, vienen 7 peores. Porque vuelve a estar peor que antes, igual que antes, en la misma situación que antes. Y a mí me pasó cuando uno deja las cosas de Dios, o deja el propósito de Dios más bien, se encuentra haciendo cosas que no están mal. No estaba mal pescar, porque es un trabajo digno, pero ya no hacía parte del propósito de Pedro. No está mal hacer muchas cosas que aparentemente son bien y necesitamos para vivir, pero no hace parte de tu destino, de tu propósito. Y volver al mismo lugar donde empezamos es algo que Jesús estaba haciendo en el corazón de Pedro y que nos estaba enseñando. Dios es un Dios de oportunidades.
Dios es un Dios que te vuelve a levantar las veces que tú quieras. Ese es el Dios que yo predico, un Dios de gracia. El problema es que cada vez que tú te arrepientes y vuelves, empiezas en una montaña rusa, te toca volver al punto de partida, y ese punto de partida ya no es parte de tu vida. Mire lo que dice la Biblia, Juan capítulo 21, versículo número 1. Preste atención a esta historia tan impresionante. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, y Tomás llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron a una barca, y aquella noche no pescaron nada. Se repite la historia. Jesús empezó años atrás, 3 años atrás más o menos. Jesús empezó la historia de Pedro de la misma forma. Pedro fue a pescar y no pescó nada toda la noche. Pasaron 3 años, Pedro era otro, y por haber negado al Señor, ahora Pedro se encontraba en la misma situación. Estaba pescando toda la noche, pero tampoco pescó nada. Y la pregunta religiosa donde tenemos lagunas mentales es: ¿cómo es posible que, habiendo conocido un Dios tan grande, estemos otra vez pescando nada? ¿Cómo es posible que después de haberse revelado que Cristo, Jesús es el Cristo, estemos otra vez en la misma situación, no pescando nada? En otras palabras, para que me entienda mejor, ¿cómo es posible que Dios te rescató? Hablemos de cualquier pecado normal o cotidiano. Dios te rescató de la mentira y ahora estás mintiendo otra vez. Dios te rescató de los problemas familiares y sanó tu familia, y ahora estás otra vez con problemas familiares en la misma situación. Dios te rescató de la drogadicción, de estar por ahí tirado en la calle, de no tener que comer, de estar mendigando que comer, y ahora después de muchos años estás otra vez como mendigo, otra vez la droga apoderándose de ti. ¿Cómo es posible que volvamos al mismo estado donde partimos? Porque es que el pecado en nosotros lo que hace es eso: apartarnos, devolvernos al punto de inicio. Es decirte: sí, Dios te perdona, Dios te ama, pero vuelve a empezar de cero. Pero qué duro es cuando usted quiere crecer, usted quiere avanzar, y usted se encuentra en la misma situación. Usted se imagina que esto es como lo que dicen allá afuera: un déjà vu estaba viviendo Pedro. Esto me suena familiar. Así fue que Jesús me encontró, pescando nada. Así fue en la misma condición que Dios me encontró: dañado, herido, frustrado, endeudado, en divorcio, en problemas, en circunstancias difíciles, en depresión. Estoy volviendo al mismo punto. Pero el Señor es tan lindo. Vea lo que dice el versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, la misma historia que leímos cuando empezó, igualito, no cambia nada. Se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Jesús sabía que no habían pescado toda la noche. Le respondieron: no. Él les dijo una vez más: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Esto era un déjà vu, dicen allá afuera. Lo mismo. Y dice la escritura entonces: ellos la echaron y ya no la podían sacar por esa gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se le había despojado de ella, y se echó al mar a nadar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan.
Jesús les dijo: traed de los peces que habéis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó de la red a la tierra llena de grandes peces, 153. Y siendo tantos, la red no se rompió. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Y les dijo: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado. Jesús le estaba haciendo el mismo milagro que años atrás. Le estaba demostrando su amor. Escuche esto, su amor. ¿Sabes, Pedro? Yo sé que fallaste, pero mi manera de mostrarte mi amor es volver a hacer exactamente lo mismo que yo puedo hacer contigo. Y eso es lo que yo quiero decirte. Jesús quiere hacer exactamente lo mismo que ya sabe que puede hacer contigo. Y eso es manifestación del amor. Porque el alejarse y apartarse de Dios crea muchas lagunas mentales. No lo merezco, ¿por qué así? Pero Jesús, con este acto repetitivo, estaba mostrando amor. Pero el mensaje no se queda aquí, présteme atención. Sigue diciendo el versículo 15, préstele atención. Jesús, a través de un acto, ya demostró su amor a Pedro, volviéndolo a levantar, volviéndole a dar otra oportunidad. Usted no puede dejar que el enemigo lo engañe en su mente pensando que Dios no te ama cuando hay evidencia de su misericordia dándote oportunidades. ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor y Él ahí está ahí perdonándonos? Eso es amor. ¿Cuántas veces le hemos fallado en muchas áreas y ahí Él está con una oportunidad? Eso es amor. ¿Cuántas veces el Señor está ahí, nosotros embarrándola y Él diciendo: vamos otra vez? Eso es amor. ¿Usted se imagina el impacto que estaba causando Jesús en Pedro? Demostrándole el amor de la misma forma. Es como que usted, un ejemplo, es como que usted se haya encontrado con Jesús deprimido. Usted conoce a Jesús, pasa un suceso en su vida y usted vuelve a la depresión. Y Jesús vuelve y te encuentra en la misma situación y te saca de esa misma depresión. Dios volvió a hacerlo. Eso es amor manifestado. Es amor. Si usted ha dudado en algún momento del amor de Dios y tiene ideas erradas de quién es Dios en su vida, Dios no es justiciero. Dios es justo, no justiciero. Aprovecha que estamos en el periodo de la gracia, donde Dios, a través de su amor y su misericordia, quiere levantarte las veces que quieras. Dios manifiesta su amor levantándote las veces que sean necesarias. Pero ahora viene una prueba tremenda para Pedro, que ahora Jesús le pide demostración de su amor hacia él, que es otra cosa. Ya Jesús dejó claro que te ama. Ya Jesús dejó claro que ama a Pedro. Pero mire lo que dice el versículo 15. Cuando hubieron comido, después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Espere. Jesús me hace un milagro, el mismo milagro, me está demostrando que me ama. No hay duda que Él me ama. Pero Él ahora me está devolviendo la situación y me está diciendo a mí: ¿tú me amas? ¿Me amas más que estos, más que todo esto? ¿Me amas? Dice otras traducciones que Pedro respondió así. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo.
Otra traducción dice, que es más pegadita al original, dice que Jesús le pregunta: Pedro, ¿tú me amas? Y lo que Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que yo te quiero. La pregunta fue: ¿me amas? Y él respondió: yo te quiero, tú sabes. Porque es un tema confrontativo. Porque le estaba preguntando ahora: ¿tú me amas? Y Pedro no tuvo la capacidad de decirte: yo te amo. ¿Por qué? Porque en Pedro lo que había era un suceso. Yo lo negué, yo le fallé. A mí me han enseñado que el amor sigue, el amor hace que yo no falle, el amor hace que yo no hiera a los demás. Eso es lo que aprendimos, el amor terrenal. Entonces, ¿cómo yo le voy a decir a Dios, a vos, Señor, yo te amo, cuando le fallé? ¿Cómo Pedro iba a ser tan descarado de decirle: Señor, yo te amo, cuando lo dejó de seguir cerca? Pedro no tenía el coraje para decirle: Señor, yo te amo, porque venía de haberlo dejado solo. Entonces Pedro aliviana el asunto y dice: tú sabes que yo te amo. Y la respuesta de Jesús parece ilógica. Le dice: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Como que no convenció mucho la respuesta a Jesús. Y le dice la segunda vez: ¿me amas? Ya no es si Dios nos ama, es: ¿tú amas a Jesús? Y vuelve el Pedro y le dice, respondió: Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que te quiero. Ya Pedro incómodo, porque ya era la segunda vez. Y volvió y le respondió: tú sabes que yo te quiero. No me alcanza para decirte que te amo, porque mis evidencias no lo demuestran. Soy pecador, me dio miedo, te dejé solo. Hice una promesa que nunca te iba a dejar y te dejé solo. Te empecé a seguir de lejos. No tengo cara para decirte que te amo, porque soy un pecador, porque todos los días me equivoco. Y es lo que quizás nos pasa a nosotros. ¿Con qué cara le decimos a Dios que nos bendiga, que le amamos, que le adoramos, cuando sabemos que de lunes a viernes hacemos cosas que no demuestran el amor? Y venimos porque hemos fallado, hemos mentido, nos hemos equivocado, hemos metido la de andar y la metemos una y otra vez. Y cuando viene una confrontación de Dios, hay indignidad, no nos sentimos dignos de decir que por lo menos lo amamos. ¿Por qué? Porque conocemos nuestra condición, nos hemos equivocado. A Pedro lo carcomía el hecho de que él creyó que lo iba a seguir siempre y nunca le iba a fallar, y fue el primero que le falló. Por eso la pregunta no es tan fácil. Y Jesús vuelve y le dice: pastorea mis ovejas. Versículo 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro ya no aguanta más la situación y dice, se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y él respondió: Señor, tú sabes todo. No me pongas en esta situación tan incómoda, porque yo no puedo demostrarte que yo te amo. Tú sabes que te amo, le dijo. Y Jesús le dice la tercera vez: apacienta mis ovejas. Y aquí es donde viene la enseñanza para terminar. En el amor humano lógico, que era el que estaba gobernando a Pedro, el amor se demuestra a través de la perfección, de no equivocarse. Yo amo a mi esposa porque no le fallo. Yo amo a mis hijos porque no le fallo. Yo amo a Dios porque no le fallo. Queremos demostrar el amor con nuestros hechos. Yo aprecio a mi familia, por eso no la daño. Pero ¿sabe una cosa? La Biblia dice totalmente lo contrario. Dice que uno tiene la capacidad de dañar a los que ama, a los que más ama. Y es el resultado, usted ve. Y yo no creo que un hombre que engaña a su mujer no es que no la ame. La ama tanto que por eso la daña.
Es lo que nos enseña David. Y a veces nosotros queremos demostrarle amor a Dios con cosas básicas. Por ejemplo, ¿usted ama a Dios? Sí, yo me congrego. ¿Usted ama a Dios? Sí, yo no le hago daño a nadie. Pero Jesús sabe que es imposible amarlo a Él como Él nos ama a nosotros. Por eso la pregunta o la respuesta a esta gran incógnita no era: Jesús, bueno, y si me amás, ¿por qué me fallaste? Jesús no dijo así. Jesús dijo: apacienta mis ovejas. Y le volvió a preguntar: pastorea mis ovejas. La manera como Jesús estaba esperando que le demostrara el amor no era diciéndole: nunca te voy a fallar, como dijo el cabezón cuando se emocionó y vio la gloria de Dios. Sino que Jesús dijo: la forma de tú demostrarme el amor no es a través de la perfección, porque no lo eres. Te vas a equivocar. Se te va a salir de vez en cuando el genio o el Cuéllar o el apellido que tengas. En algún momento te vas a levantar, porque la Biblia es perfecta, dice que todos los días pecamos. Lo que Jesús estaba pidiendo es: demuéstrame tu amor apacentando mis ovejas. ¿Qué quiere decir? Número uno, volviendo al propósito. El propósito de Pedro era pastorear. Sobre él iba a iniciar la iglesia de Jesucristo. Y él había dejado su propósito cuando se apartó. Y esto no demostraba amor. El amor no se demuestra porque fallemos o no, sino por dejar el propósito que Dios puso en nuestra vida. Y un propósito de todos nosotros es seguirle. Pedro había dejado de seguirle. Pero Jesús no le estaba diciendo que si lo amaba porque le había fallado, sino que le dijo: si tú me amas, vuelve a tu propósito. Si tú me amas, vuelve al propósito por el cual estás vivo, por el cual eres mamá, por el cual eres hijo, por el cual estás aquí en Tuluá. Vuelve a tu propósito. Y en otra forma de verlo, la mejor forma de nosotros demostrar amor a Jesús es sirviendo. Jesús no estaba pegado en la negación de Pedro. Jesús estaba pegado en que Pedro dejó su propósito y dejó de servirle. Porque Pedro tenía que estar pescando hombres y estaba pescando peces. Y a veces nos embotamos diciendo y quedándonos en un solo lugar. Y servirle a Dios tiene tantas trabas dentro de una estructura que yo lo sé. Cuando servir a Dios es demostrar mi amor hacia Él, no por mis actos, sino porque yo soy incondicional como Él es conmigo. Yo fallo todos los días, pero también le sirvo, también soy parte del reino. Yo le fallo todos los días, pero aquí usted me verá los domingos, cada vez que el Señor me permita, predicando su palabra y cumpliendo su propósito. Yo todos los días a veces me equivoco con mi esposa, pero aquí estamos sirviéndole a Dios. Y yo no demuestro mi amor por mi fallo, sino por mi incondicionalidad en el servicio, por seguir pastoreando, por seguir creyéndole a Dios, por seguir viniendo a la iglesia, por seguir ayudando al reino, siendo parte del reino. En otras palabras, Dios no va a medir tu amor por lo que hagas o no hagas, sino por tu servicio, por cumplir tu propósito, tu asignación. ¿Quieres demostrar amor a Dios? ¿Quieres demostrarle a Dios que lo amas? Sírvele. Cumple tu propósito como mujer, como hombre. Yo le decía a 3 mujeres, que no le voy a decir quiénes son, pero déjenme hablar de ellas. Personas llenas de Dios, con una capacidad impresionante. Y yo casi que no me falta sino arrodillármeles. Vea, por favor, sírvale a Dios, sírvale a Dios, créale a Dios, vamos por más en Dios. ¿Qué haces fuera de tu propósito, por decirlo así? ¿Por qué no descubres tu propósito en Dios cuando Dios lo único que quiere es usarte? ¿Qué sigues haciendo pescando? ¿Qué haces pescando cuando tienes que levantar una iglesia? Le decía Pedro.
¿Qué haces solo trabajando cuando tienes algo que aportar a la iglesia de Jesucristo? ¿Qué haces solo viniendo los domingos cuando hay mucho donde puedes aportar al reino? No es al pastor, no es una iglesia, es al reino. Jesús estaba preocupado por el reino, mientras que Pedro estaba preocupado porque se había equivocado. Demuestra lo que Jesús ha hecho contigo sirviéndole. Demuestra que Dios te ha dado oportunidades sirviéndole. El amor se demuestra sirviéndole a Dios. Es uno de los lenguajes del amor, el servicio. Ese es el lenguaje del amor de Jesús. Esa es la manera como Jesús se siente amado. Cuando usted y yo en medio de nuestros errores estamos sirviendo, estamos haciendo que el reino avance, como decía ese versículo, que de los días desde que nació Juan el Bautista el reino avanzaba. ¿Por qué? Porque hay gente que está parada en la brecha creyéndole a Dios, sirviéndole a Dios por encima de lo que esté pasando. Porque el tema no es la negación, el tema es dejar el propósito. Y si Dios te ha llamado a servirle, si Dios te ha llamado a que seas útil en cualquier parte del cuerpo del Señor, tienes que servir a Dios. Estamos en un mundo acomodadísimos. Ya a la gente no le interesa servir a Dios. ¿Por qué? Porque no quiere tener cargas extras, porque no quiere compromiso, porque no quiere pasar la milla extra. Cuando Dios te llama a cuenta, no es cuánto pecaste, sino qué fue lo que hiciste. Eso es lo que le estaba pasando a Pedro. No hablemos de tu pecado, no hablemos de que me negaste. Ya eso pasó, te estoy demostrando mi amor, te voy a volver a levantar. Mi llamado a cuenta es: ¿por qué no estás pastoreando, Pedro? ¿Por qué no estás en la escuela dominical? ¿Por qué no estás en la alabanza? ¿Por qué no estás en el grupo de evangelismo? ¿Por qué no estás los viernes en los grupos de conexión? ¿Por qué? ¿Dónde estás? Era lo mismo que Dios le decía a Adán: ¿dónde estás tú, Adán? No te encuentro en el lugar donde te puse. Génesis 3 dice que Dios se caminaba por el huerto del Edén y dijo: ¿dónde está Adán? ¿Dónde está? Yo lo dejé en el Edén, yo lo dejé sirviendo, yo lo dejé poniéndole los nombres a los animales, yo lo dejé enseñoreándose de esta tierra. No veo a Adán. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No es ¿por qué pecaste? ¿Por qué pecaste? ¿Por qué te equivocaste? No, ¿dónde estás? Demuéstrame que me amas estando donde te puse. Demuéstrame que me amas haciendo algo por mí, por lo que a mí me interesa. Sí, Dios se interesa en lo que a ti te interesa. Y yo lo he dicho muchas veces: si a ti te interesa tu familia, Dios está con tu familia. Si a ti te interesa tu matrimonio, créelo que Dios está en tu matrimonio y Él mete su mano. Si a ti te interesa tu economía, Dios mete su mano en tu economía. Dios te ama tanto que está interesado en lo que a ti te interesa. Dios te ama tanto que le importa lo que a ti te importa. Pero ¿quién le importa lo que le importa a Dios? ¿Quién se interesa en lo que le interesa a Dios? ¿Quién? Los que lo aman. No los perfectos, los que lo aman. Somos demasiado egocentristas. Todo para mí, todo para mí, todo yo, todo yo, todo yo, todo yo. ¿Y Dios cuándo? ¿Para cuándo? Claro que dar la milla extra cuesta, porque hay que venir a las 7:30 los que servimos a Dios y no a las 9. Y algunos llegan después de las 9. Si le cayó la pedreadita, súbese por ahí. Claro que cuesta, porque es que ir al grupo y asumir responsabilidades más de las que tienes, qué pereza. Sí, claro que cuesta, pero es la forma que Dios está pidiendo que demuestres amor. ¿No te das cuenta que es más sencillo como Dios quiere que lo ames a como tú pretendes amar a Dios? ¿No lo ves? La forma como tú quieres amar a Dios es demasiado compleja, demasiado enredada, porque así somos los seres humanos, muy enredados. En tu cabeza amar a Dios
Es casi que imposible. Pero en la cabeza de Jesús es tan fácil. Sírveme. Interésate por favor en lo que a mí me interesa. A veces pareciera que estos mensajes lo único que queremos es tener gente aquí a la disposición de nosotros. No. Es lo que dice aquí. Yo tengo que preocuparme, interesarme por lo que le interesa a Dios. Allí le estoy dando la gloria a Dios. Cuando yo estoy en mi propósito, le doy la gloria a Dios. ¿Sabe? Yo llevé mucho tiempo sin ministrar, sabiendo que mi lugar es predicando la palabra de Dios. Y me sentía muy bien, si quiere que se lo diga. Porque ya no tenía a quien rendirle cuentas. Porque si iba a la iglesia o no iba a la iglesia nadie se daba cuenta. Porque no tenía un líder encima mío. Porque no tenía que andar aparentando a veces cosas que ni sentía. No servir a Dios es hasta chévere. Allá en Estados Unidos nos congregábamos cuando queríamos, y cuando no nos congregábamos nadie nos decía nada. Pero yo sabía que estaba deshonrando a Dios. Aunque estaba bien con el Señor, aunque todos los días oraba, aunque todos los días, mientras íbamos en el carro camino a mi trabajo a las 4 de la mañana, orábamos con mi esposa. Ese era nuestro tiempo con Dios mientras manejábamos camino al trabajo. Pero por muy santo, entre comillas, que yo esté, y por muy que mi vida se haya organizado, este estuche no le estaba dando la gloria a Dios. Y quiere que le abra mi corazón un poquito más. El estar aquí en esta casa produce muchas guerras internas en mí, y quizás en usted también. Pero yo entendí, me recordé de esta palabra ayer, y me di cuenta que por más luchas que esté viviendo hoy en día y que haya evitado muchas cosas, así con luchas y todo, le estoy dando la gloria a Dios. Yo quiero invitarte de verdad con todo mi corazón a que le sirvas al Señor. Dale la gloria a Dios cumpliendo el propósito. Hay una iglesia con las puertas abiertas. Empieza tu proceso, vincúlate. No calientes esa silla ya no, ni deberías de estar ahí sentado. Esa silla démosela a otra persona, alguien nuevo, alguien que ya ha pasado el proceso, que va a empezar el proceso. Amemos al Señor, sirviéndole con todo el corazón, amén. Destruidos, amemos al Señor. Cansados, amemos al Señor. Confundidos, amemos al Señor. Sirvamos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Colóquese sobre sus pies, por favor. Y vamos a orar para terminar en esta mañana. Quiero conocer a Jesús. Levanta tus manos al cielo. No sé cómo Dios te haya hablado en esta mañana, pero yo espero y aspiro que el mismo Espíritu que convence, que enseña y que recuerda lo que nos enseñó, te motive, te inquiete, que genere en ti pasión, deseo de hacer algo, de interesarse por lo que a Él le interesa.